Impresionante, chavales, mirad para ahí. Madre del Señor. Mira lo que me acabo de encontrar aquí, qué pasada de coches. Una cocada este paseo. Es un mini paseo, pero está muy chulo. Ahora solo os robaré 5 segundillos. Si os gusta mi contenido, darle al like, suscribiros y darle a la campanilla. Chao. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues aquí estamos un viernes cualquiera en San Balandrán. El Pantalán de San Balandrán, el nombre se las trae. Vale, pues este peculiar sitio está en Nieva, en Gozón, cerquita de Avilés. Aquello de ahí al fondo es Avilés, todo eso es la ría de Avilés y estamos al otro lado de la ría. Esto es, como os digo, Nieva en Gozón. Y ahí al fondo es donde vamos a ir ahora. Desde aquí se ven unas puestas de sol muy chulas, por lo que se dice, yo nunca lo he visto. Y allí están los astilleros y luego vamos a ir al faro de San Juan. O sea, una pequeña rutita mostrando lo que es Nieva, que tiene cositas por aquí muy guapas, ¿eh? Así que vamos a ello. Aquí hay mucho pescador, ¿eh? Uno por aquí pescando, un chavalín por allí y más hacia adelante también hay más gente. Es zona de pesca. Como veis aquí, zona no portuaria para bañarse, ¿eh? Y un poquito más adelante sí, porque hay una playa. Y aquí tenemos Casa Peque, Casa Peque. Bueno, aquí tenemos el aula de interpretación de naturaleza de Celuán. Desde donde se divisan, vamos a entrar ahí ahora, donde se divisan aves. Por ese caminín, por ahí. Aquí tenemos la ría de Avilés, lugar de descanso para aves migradoras. Tenemos aquí de todo. Aguja colinegra. Hasta 42 especies distintas. La charca de Celuán, la llaman a esto. Bueno, las tablas estas están un poco deterioradas, ¿eh? Mejor para venir caminando que con bici de carretera. Pues aquí al final tenemos aquí una típica caseta de estas para ver las aves, que yo lo tengo visto en el Algarve. Y aquí, por ejemplo, pues abrimos una de estas, si puedo. Y por aquí vemos las aves. Ahí al fondo hay algunas. Os digo que lo mismo lo veo desde aquí, ¿eh? Me siento como agobiado ahí dentro. Y aquí pone algunos de los que abundan aquí. El cormorán grande, gaviota reidora, gaviota patiamarilla y sombría y el cormorán moñudo. Bueno, aquí sigue habiendo aves. Esto es para dar un paseo por ahí y está lleno de aves. Y eso del fondo es Celuán. Y aquí tenemos la playa de San Balandrán ahí al fondo. Y esta otra están las dos pegadas. No sé si era Arañón o algo así, ahora os lo digo exactamente. Arañón, era la otra playa es Arañón y están las dos aquí a la izquierda. Por aquí está la entrada a los astilleros de la ría de Avilés. Aquí entramos en San Juan de Nieva. Es un pueblín pesquero que es una pasada. Es pequeñín y ese mural es del espacio Portus. Es
Es como un museillo que hay por aquí que te enseñan, pues será algo que es lo de los astilleros o por aquí. Y es una cocada este paseo. Es un mini paseo, pero está muy chulo. Con la ría aquí al lado. Y el espacio Portus es esto. Recomendable reservar, por lo que escuché. Bueno, aquí en Espacio Portus estuve leyendo un poquitín y tiene que estar guay las visitas guiadas ahí por la mañana y por la tarde, y creo que tienen hasta paseo en barco y todo por aquí por la ría. O sea, tiene que estar chulo. Te explican cómo vivían la situación de los barcos en el pasado, no sé, tiene que estar chulo. La verdad que tengo que informarme para venir algún día o buscar un hueco para venir algún día, porque tiene una pinta muy chula. Esto es un poco lo que se ve por dentro, no se ve mucho, pero sí que se ve una pedazo de alfombra impresionante del mapa mundial. Bueno, y el mural este está hecho por José Fost. Así que esto es lo que tiene San Juan de Nieva. Y el paseo continúa todo hasta, por lo menos hasta la siguiente playa fijo. Aquí más gente pescando y allí al fondo es donde está el faro, hasta donde vamos a llegar hoy. Y estos túneles son una pasada, lo que hace las rocas aquí. Bueno, esa pequeña playita también tiene nombre, Playa del Embayo. Y las rocas esas que acabamos de pasar es la Peña del Caballo. Tan curiosas. Mira, ahí tenemos el barco de aduanas. Curioso, aquí en medio del paseo, Fuente el Embayo. Pues esta fuente, claro, tan escondida nunca la había visto. Hacia el otro lado, ahí al fondo, que es donde está Salinas, la playa Salinas, pues justo antes, donde están todos esos coches, por ahí se pesca, y un poquito más allá pues es donde empieza la playa de San Juan. Y a continuación de la playa de San Juan pues está la de Salinas. Después de estas casitas tenemos aquí el área recreativa de San Juan y la zona de pesca. Mirad aquí cómo está. Nosotros vamos a ir por la carretera porque voy a pinchar aquí. Mira, aquí tenemos el área recreativa de San Juan y justo ahí delante la playa de Arañón. Aquí tenemos la playa de Arañón y por ese camino para allá hay un barín ahí con una terraza. No es una playa muy coqueta, pero bueno, para dar aquí un paseín, pues está muy bien. Mira, ahí al fondo, donde eso verde, justo detrás se ve la playa de San Juan. Y seguida de la playa de San Juan está la de Salinas. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a entrar hasta el fondo, al bar que hay aquí. En la playa de Arañón. Arañón creo que se llamaba. Y aquí tenemos el bar Mar Isla. Vamos a hacer una paradita aquí. Se merece la pena las vistas. Bueno, el único pero del día es que el faro está en obras, pero bueno, por todo lo demás, lo que es el paisaje y todo, es impresionante. Bueno, estamos caminando por aquí, entre la Sebe, con caminín, porque hay un caminín, y el faro está allí, como veis, pero es que aquí a la izquierda
Hay unas vistas tremendas y una cosa que se llama la Covallona o algo así. Y ahí quiero llegar. Bueno, chavales, mereció la pena. Hemos llegado. Impresionante. Casi que desde ahí se ve mejor, más recto. Impresionante, chavales. Mirad para ahí. Madre del Señor. Esto está en San Juan de Nieva. Pegado al faro de San Juan de Nieva. Bueno, y un poquito más allá hay unos bufones a los cuales no voy a ir porque mismamente un paisano me acaba de decir que está el camino bastante complicadillo de pinchos para poder pasar. Así que nada, hemos llegado hasta aquí y ya ha merecido la pena porque las vistas son impresionantes. Bueno, pues de aquí nos despedimos. Si os moló este pequeño vídeo, darle al like, suscribiros y todo eso. Impresionante las vistas aquí en San Juan de Nieva. Chao, chao, chavales.